Para dar seguimiento al tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguiremos con las funciones principales que tiene esta organización. En primer punto, sobre las relatorías. Las relatorías se instauran en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a partir de 1990. Es cuando empieza a crear relatorías temáticas con el objeto de brindar atención a ciertos grupos, comunidades y pueblos que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situación de vulnerabilidad y por la discriminación histórica de la cual han sido objeto. Es decir, lo que hace la Comisión es identificar ciertos temas que, ya sea por pertenecer a grupos vulnerables o ser temas que están en constante violación por parte de los estados del continente americano, decide crear estos grupos de expertas y expertos en materia de derechos humanos llamados relatorías para dar seguimiento a estos temas puntuales. La finalidad de crear una relatoría temática es fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo de la propia Comisión Interamericana en ese tema. Con la misma finalidad, en 2001, la Comisión creó la Unidad de Defensores de Derechos Humanos, la cual fue convertida en relatoría en 2011. Vamos a ver las relatorías que existen hasta el momento. En 1990, que es la primera relatoría que instaura la Comisión Interamericana, es la Relatoría sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. En 1994 crea la Relatoría sobre Derechos de las Mujeres. En 1996 crea la Relatoría sobre Derechos de los Migrantes. En 1997 sobre la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. En 1998 sobre los derechos de la niñez. 2001 sobre defensoras y defensores de derechos humanos. En 2004 sobre derechos de las personas privadas de la libertad. En 2005 sobre personas afrodescendientes y contra la discriminación racial. En 2011 sobre los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Y en 2012 sobre la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observen cómo en la mayoría de los casos tienden a ser relatorías que se relacionan con un grupo en situación de vulnerabilidad, como puede ser la comunidad indígena, mujeres, migrantes, niños, comunidad LGBTI. Y en otros casos se centra en temas que requieren un mayor impulso para la protección de derechos humanos porque de alguna manera están siendo severamente violentados en los estados del continente americano, como puede ser el tema de la libertad de expresión, las defensoras y defensores de derechos humanos, que ustedes saben, en el continente americano, no solo en lo que tiene que ver con México, una persona que defiende derechos humanos continuamente puede ser amenazado en su vida o en su integridad física. Las personas privadas de la libertad y el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, un tema que al menos en la gran parte de los estados americanos ha sido de gran empuje en los últimos tiempos para lograr su consecución, su respeto. Lo que tiene que ver con salud, trabajo, vivienda, educación. Ahí están las relatorías, como este grupo de trabajo que se hacen dentro de la propia Comisión Interamericana para impulsar y fortalecer ciertos temas en específico a través de la existencia de estas relatorías que aparecieron desde 1990 y hasta 2012 se han creado. Sobre las investigaciones in loco. Las investigaciones in loco, su traducción sería investigaciones al sitio, en el lugar. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando considera que es necesario y conveniente, puede realizar una investigación in loco, para cuyo eficaz cumplimiento solicitará las facilidades pertinentes que serán proporcionados por el Estado en cuestión. En casos graves y urgentes, la Comisión podrá realizar una investigación in loco previo consentimiento del Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan solo con la presentación de una petición o comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. Es decir, cuando la Comisión Interamericana tiene información, se ha presentado una petición individual, la Comisión puede solicitar al Estado en cuestión que le permita la entrada para hacer esta investigación en el sitio, investigación in loco.
En 1961, la Comisión empezó a realizar las visitas in loco para observar la situación general de los derechos humanos en los estados o para investigar una situación en particular. Desde entonces ha realizado 92 visitas a 23 países miembros de la organización y con respecto a sus observaciones de tipo general, lanza una publicación con informes especiales, habiendo publicado hasta la fecha 60 informes al respecto, ¿no? Una vez que hace esta investigación, puede informar no solamente al Estado en cuestión, sino a la generalidad del continente, de la organización, qué es lo que encontró a partir de estas investigaciones en el sitio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita recientemente a México, fue el 28 de septiembre y duró hasta el 2 de octubre de 2015. Podemos notar las fechas en particular, 28 de septiembre de 2015. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sucedió el 26 de septiembre de 2014. Quiere decir que ya esta ola de violaciones sistemáticas a derechos humanos que venían ocurriendo en México desde el periodo particularmente de Felipe Calderón en la presidencia, de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, muertes a defensoras y defensores de derechos humanos, a periodistas, etcétera, de alguna manera se concreta y viene de alguna manera simbólicamente a presentarse, a hacerle una visita a México, una investigación, justo al año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y lo que encontró, pues claramente va por ese camino. Observa la comisión la situación de los derechos humanos en el país y con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad, la situación de periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en el país. Básicamente en eso consisten las visitas o investigaciones en el sitio. Sobre peticiones individuales, estas denuncias que se pueden hacer por una persona o un grupo de personas contra un Estado cuando se considera hay una violación a sus derechos humanos. El sistema de petición individual. El sistema de petición individual es una de las principales funciones de la Comisión en el cumplimiento de su mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Está establecido en el artículo 106 de la Carta de la OEA y comprende todos los procedimientos creados a través de los instrumentos interamericanos que facultan a la Comisión para conocer de denuncias de violaciones a derechos humanos. ¿Quién puede presentar una petición individual ante la Comisión Interamericana? De acuerdo al artículo 44 de la Convención Americana, puede hacerlo cualquier persona, grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocido en uno o más estados miembros de la organización. Puede presentarse ante la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención por un estado, ¿no? Puede ser entonces una persona, un grupo de personas o incluso una entidad no gubernamental que va a demandar a un Estado por su incumplimiento a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que en este caso es el Tratado Internacional base. De acuerdo al artículo 19 del Estatuto de la Comisión, se establece en relación a los Estados parte de la Convención que para que la Comisión tenga competencia, o que tiene competencia, perdón, para diligenciar las peticiones y otras comunicaciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos del 44 al 51 de la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. Mediante la presentación de una petición ante la Comisión, las personas que han sufrido, las que se consideran las presuntas víctimas por violaciones a sus derechos humanos, pueden obtener una reparación. La Comisión lo que hará será investigar la situación y puede formular recomendaciones al Estado responsable para que se restablezca el goce de los derechos en la medida de lo posible, para que hechos similares no vuelvan a ocurrir en el futuro y para que los hechos ocurridos se investiguen y reparen. Fíjense aquí en dos datos muy importantes. Para empezar, la Comisión Interamericana, como este primer órgano que conoce de las peticiones individuales, lo que
va a formular en contra de un Estado es una recomendación. Por eso la importancia de acudir o que tu caso suba a la Corte Interamericana, porque en el caso de la Corte va a ser una sentencia con obligación para el Estado de dar cumplimiento. En el caso de la Comisión, no es un órgano jurisdiccional y por lo tanto va a emitir una recomendación. ¿Qué puntos va a intentar solucionar la Comisión Interamericana con esta recomendación? Que se restablezcan los derechos humanos que hayan sido violentados. Obviamente lo hemos platicado, en materia de derechos humanos no siempre es posible restituir o que se restablezca el derecho humano violentado, pero también explora la Comisión Interamericana otras medidas de reparación, como es establecer medidas para que esto no vuelva a suceder y para que se repare de manera integral la violación a derechos humanos de las víctimas. La denuncia debe ser presentada contra uno o más estados de los miembros de la OEA que se considere han violado sus derechos humanos, contenidos ya sea en la Declaración Americana para los estados que no forman parte del sistema interamericano propiamente y que solamente forman parte de la OEA y por lo tanto de la Comisión Interamericana, y sí van a entrar al estudio de la Convención Americana para aquellos estados que sí han ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. Y a la par, pues existen otros tratados internacionales interamericanos también que podremos ver más adelante. El Estado en este caso puede ser responsable de violar derechos humanos por tres tipos de conductas en específico. Puede ser por la acción, es decir, como consecuencia de un hacer o un actuar del Estado o sus agentes. Puede ser responsable internacionalmente por la aquiescencia, como consecuencia del consentimiento tácito del Estado o de sus agentes. Es decir, no realiza alguna actividad propiamente, no hay una acción, pero de alguna manera consiente tácitamente que esto suceda, ¿no? Por ejemplo, lo que ha sucedido con los 43 estudiantes, la posición del Estado es que él no tuvo una interferencia dentro de esta situación y que eso sucedió por distintos factores. El hecho de permitirlo tácitamente, consentirlo, la desaparición de una persona, etcétera, etcétera, te hace responsable internacionalmente. Y por último, por la omisión, como resultado de que el Estado o sus agentes no actúen cuando debían. Para que un caso se lleve ante la comisión, se tienen que agotar ciertos requisitos. Estos los hemos hablado desde el principio de la clase para que no fuera confuso después llegar al tema de las peticiones individuales. Recuerden, esto es un poco solamente retomar, que para que un caso pueda presentarse ante la Comisión Interamericana se tienen que haber interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna de acuerdo a los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. 2. Debe ser presentada dentro del plazo de 6 meses a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva del derecho interno. 3. Que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento internacional o que no se haya llevado ante otra instancia del derecho internacional. Y en el caso del artículo 44, la petición debe contener el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas que representen legalmente a esta persona que está llevando el caso ante el sistema. Recordemos que sobre el primer punto, que es el hecho de haber agotado los recursos internos del Estado, hay excepciones. Es precisamente el artículo 46 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos el que establece las disposiciones, aunque las disposiciones de los incisos 1A y 1B no se aplicarán cuando no existe en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alegan han sido violados, que no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos, y C, que haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. 3 puntos o 3 excepciones: que no existe el recurso, que no le dejen acceder a él, o 3, que haya un retardo injustificado en la resolución. También la Comisión Interamericana ha explorado otras excepciones al agotamiento de recursos internos en sus propias resoluciones, y es, por ejemplo, la indigencia.
La comisión ha recibido ciertas peticiones en que la víctima alega no haber podido cumplir con el requisito de agotar los recursos internos del Estado, eh, al no poder costear los servicios jurídicos, o en algunos casos el valor debe abonarse por los trámites. Y por lo tanto, el hecho de no tener la capacidad económica y en el Estado que sea un requisito para poder agotar recursos internos, la comisión ha admitido casos en ese escenario, y también por la falta de un abogado. Algunos reclamantes han alegado ante la comisión que no han podido conseguir un abogado que lo represente, lo cual limita su capacidad de utilizar eficazmente los recursos jurídicos internos del Estado. Esta situación ha surgido cuando prevalece un ambiente de temor y los abogados no aceptan casos cuando creen que ello pudiera representar un peligro a su propia vida o a la de sus familiares. Dentro de estas peticiones individuales viene una figura cuando se presenta esta petición individual contra un Estado por violaciones a derechos humanos, que es la solución amistosa. La recordarán, la platicamos en el Tribunal Europeo. De igual manera, en la Comisión Interamericana se establece la posibilidad de llegar a un acuerdo de solución amistosa. De acuerdo con el artículo 40 del mismo reglamento, la Comisión se pondrá a disposición de las partes en cualquier momento de la petición con la finalidad de llegar a un acuerdo amistoso. Este acuerdo amistoso se va a dar siempre y cuando exista consentimiento de las dos partes y siempre que se funde en el respeto a los derechos humanos establecidos en la Convención Americana y en los demás instrumentos aplicables al respecto. Es decir, esta solución amistosa no puede darse en cualquier escenario, lo platicamos en la ocasión pasada, tiene que haber un consentimiento de las dos partes, es decir, tiene que haber una aceptación del Estado de haber violentado los derechos humanos y en consecuencia esta posibilidad, este deseo de reparar las violaciones de derechos humanos a la presunta víctima. Y las opciones de modalidades de reparación que se presenten pues deben de estar aceptadas de alguna manera por la víctima o víctimas en este caso. Hay un caso que fue muy sonado, es una situación que se dio o que empezó de alguna manera en 1999, es el caso de Paulina Ramírez Jacinto contra México. Ella fue una niña de 14 años que fue violada justo en Baja California, en Mexicali, por una persona, digamos, particular, y de alguna manera termina en una demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana porque hubo omisiones y violaciones a derechos humanos durante todo este proceso, particularmente de aborto que iba a realizar Paulina Ramírez Jacinto. Podemos platicar, de hecho lo haremos como la tarea de esta semana que iniciará este lunes, podemos platicar sobre en qué consistió esta solución amistosa, porque fue finalmente México, y medio a través de Baja California, ya lo platicaremos más adelante, que se decidió parar el caso ante el sistema y llegar a un acuerdo de solución amistosa con Paulina Ramírez Jacinto. Una solución amistosa muy complicada, un tema muy sensible, ya que lean los hechos en particular se van a dar cuenta de los términos en los que se dio toda esta situación, pero también muy discutida en cuanto a las modalidades de reparación que en este caso dio el Estado mexicano a Paulina y a su hijo. Y entonces, bueno, tendremos que platicar los alcances en este caso en particular de la solución amistosa y los errores que pueden darse también incluso dentro del sistema. En la siguiente sesión hablaremos cómo presentar un caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, les voy a presentar el formato que ofrece el Sistema Interamericano para el llenado y el cómo presentar el caso ante el Sistema Interamericano, y platicaremos sobre el caso de Paulina Ramírez Jacinto versus México, que llegó a un acuerdo de solución amistosa. Gracias.